Vamos a iniciar nuestro webinar. Antes de iniciar me presento, mi nombre es Alejandra Beltrán, yo soy consultora comercial a nivel Latinoamérica de Cero. El día de hoy vamos a tener un webinar muy interesante. Vamos a hablar sobre mejores prácticas para el proceso de riesgo operacional. Entonces, pues también vamos a tener una invitada pues muy importante, tal vez algunos pues ya la conocen, ella ya pues nos ha acompañado anteriormente en los webinars que hemos realizado. Ella es Erika Benítez, ella es también nuestra consultora comercial a nivel Conosur. Cualquier pregunta que tengan con relación, y si ustedes están pues en estos países, están en Argentina, si están en Chile, si están en Paraguay, si están en Uruguay, y tienen alguna pregunta pues con respecto a nuestras soluciones, pueden contactarse con Erika y pues ella les va a atender pues en todas estas solicitudes y inquietudes que tengan. Listo, bueno. Entonces, les comento pues que el webinar va a tener aproximadamente una duración de 1 hora. Vamos a abordar, pues como les decía, pues las mejores prácticas para la gestión de riesgos. Vamos a tener también una actividad pues interactiva y al final vamos a destinar 10 minutos para todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, por favor, las preguntas que vayan teniendo, en la parte inferior de Zoom hay un icono que es de preguntas y respuestas. Entonces van pues colocando todas las preguntas ahí. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya no siendo más, los voy a dejar entonces con Erika. Entonces, pues el webinar de hoy es referenciado pues a mejores prácticas para el proceso de identificación de riesgos desde un enfoque operacional. Pues como de los que nos han venido siguiendo en estos últimos webinars, pues ya nos conocen, ya me conocen, somos y para los que no, voy a hacer igual la presentación, somos una compañía colombiana especializada pues en todo lo que es metodologías y mejores prácticas para la gestión integral de riesgos. Tenemos 10 años de experiencia en implementación de sistemas de administración de riesgos y pues contamos con presencia en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador y Centroamérica. El objetivo de hoy pues es brindar a ustedes una guía práctica, como les había mencionado, para desarrollar un adecuado y sencillo proceso de identificación de riesgos. ¿Por qué hago hincapié en adecuado y sencillo? Porque muchas veces creemos que esto es algo wow, que eso es algo muy grande, que eso es algo que definitivamente nos toca tener como expertos para poder hacer una identificación de riesgos, sino es algo sencillo, de que tengamos los conceptos claros en nuestra cabecita, es algo súper, súper sencillo de realizar. Bueno, pues entonces, la agenda, pues las premisas, que siempre me gusta hacer como hincapié en esto, resumen de la arquitectura, es un resumen nada más, una gráfica que vamos a ver simplemente como para ubicarnos en dónde está el proceso de gestión de riesgos. Vamos a mirar cómo se maneja el concepto de gestión de riesgos desde un punto de vista de ERM y COSO, y luego vamos a ver todo lo que es la aplicación de gestión de riesgos para la identificación de un riesgo, entonces reconocimiento de la cadena de valor, elementos para identificar un riesgo, riesgo inherente, controles, riesgo residual y tratamiento, que esos son como todos los pasos para hacer identificación de riesgos. Bueno, entonces las premisas que nosotros nos hemos encontrado es que tenemos otras prioridades, que nos estamos dedicando a cumplir como los requerimientos del ente regulador, en este caso la superintendencia, bueno, que el día a día no nos da más tiempo para esto, que hemos trabajado toda la vida así, que para qué nos vamos a complicar con otros temas adicionales, que la superintendencia no lo revisa, que eso es un tema bastante costoso y que es una tarea de auditoría interna. En un webinar anterior con respecto a lo del gobierno corporativo y cuáles son las funciones y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los que conforman un buen gobierno corporativo, habíamos hecho una pequeña discusión de que siempre se confunde que es una tarea de auditoría, entonces auditoría nos descarga nosotros los de riesgos decimos que es una tarea de auditoría, la auditoría que es una tarea de nosotros y bueno, entonces digamos que esas son como las diferentes premisas que tenemos frente a un sistema de gestión de riesgos. El resumen de la arquitectura, recordemos que tenemos como 3 grandes elementos que conforman nuestra gestión de riesgos, que son los principios y políticas,
tenemos todo lo que es marco de referencia. Estas dos partes ya las hemos visto en nuestros webinars anteriores, principios y marcos de referencia, y hoy nos vamos a dedicar al proceso de gestión de riesgo como tal. Entonces, si podemos ver en nuestra pantalla, entonces tenemos principios, tenemos marco de referencia y tenemos todo lo que es proceso. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a esta partecita, a esta parte de acá, a nuestro tercer elemento. Bueno, entonces, vamos a ver el significado de la gestión de riesgos desde un punto de vista de ERM y desde un punto de vista de COSO 2. Muchas veces nosotros hacemos esto y no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo. Siempre vamos a trabajar, o casi siempre trabajamos con estos conceptos, pero muchas veces no sabemos que los estamos llevando a cabo o que estamos trabajando con estos conceptos como tal. Entonces, ERM es como una estructura que está conformado por 8 elementos. Elemento de ambiente de control, establecimiento de objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgos, respuestas al riesgo, actividades de control, información y comunicación y monitoreo. Esos son como los 8 componentes y estos están interrelacionados con corte y cumplimiento, pero este enfoque de ERM es un enfoque más como para nosotros tenerlo en cuenta, es el enfoque de la alta dirección, o sea, la alta dirección como que lleva la batuta con este ERM, entonces nosotros podemos decir que se está gestionando ERM cuando encontramos que la alta dirección se encuentra comprometido con la gestión de riesgos. Entonces, digamos que, no sé si se acuerdan cuando hablábamos del marco de referencia, que decíamos que la alta dirección se compromete, tiene que ponerse en la camiseta, no solamente asignar recursos, yo asigno un área, yo asigno un equipo, yo asigno una aplicación, sino que también se involucra con el tema de gestión de riesgos. Esto es ERM, se los explico así, de una manera sencilla para que lo tengamos en cuenta, y yo sé que ahora que lo estoy explicando, muchas personas van a decir, ay, sí, en mi empresa sí se hace ERM, porque el dueño o el gerente está comprometido y quiere que le demos como más fuerza a estos temas. Entonces, eso es ERM. Con respecto a acoso, es cuando ya tenemos todo lo que digamos que la dirección o la alta dirección ha establecido, pero entonces ahí ya nosotros empezamos a integrarlo con objetivos, con componentes y con niveles de la organización. Ahí es cuando ya bajamos todo ese marco o todas esas políticas o todo eso que la organización me ha venido definiendo o me definió para el tema de gestión de riesgos, es cuando ya lo bajamos y empezamos a hacer como una interrelación de todas esas políticas y de todos esos componentes, y hacemos digamos que trabajamos todos digamos que alineados para poder llegar y cumplir los objetivos en todos los niveles de la organización. Entonces, ERM como que establece la alta dirección, dice, se compromete, y acá es cuando nosotros ya trabajamos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, involucramos a todos los otros procesos, involucramos a todas las personas, entonces estamos practicando COSO 2. ¿Listo? Bueno, si voy muy rápido, yo no los estoy viendo acá, pero bueno, si voy muy rápido, me van comentando, por favor. Bueno, yo los trato de explicar así como lo más práctico. Con respecto a la aplicación, espérenme que acá tenemos un chat. A ver, dice, vamos bien. Sí, por favor, compartir la presentación. Luego nos comparte la presentación. Sí, siempre les compartimos la presentación al finalizar la capacitación. Bueno, entonces, íbamos acá. Ok. Bueno, entonces ya vamos a entrar a cómo nosotros hacemos un proceso de identificación de riesgo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos, bueno, es digamos que ya una vez tenemos las otras dos partes, digamos que chuleadas, chequeadas, realizadas, que es la parte de los principios, políticas, que es la parte de análisis de contexto, porque sepamos que nosotros antes de llegar a identificar un riesgo, tenemos que saber cómo es nuestra compañía, cuál es la cultura de nuestra empresa, quiénes somos, cuál es el objetivo, porque muchas veces llegamos a identificar riesgos y no sabemos
en qué posición está la empresa frente a nuestra competencia. Muchas veces tenemos una empresa exportadora, importadora, y muchas veces no sabemos cuáles son las políticas establecidas por un gobierno para temas de importación, exportación. Entonces, bueno, una vez ya tengamos todo esto, nos venimos ya al tema de identificación de riesgos. Entonces tenemos el establecimiento de contexto, ya lo tenemos una identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Recordemos que esto siempre lo tenemos que tener fundamentado en la comunicación, porque esto no solamente somos nosotros digamos que los del área de riesgo, que no las sabemos todas, que sabemos todos los riesgos. No, esto lo tenemos que hacer con cada una de las áreas. Recordemos que tenemos que tener siempre el tema de la comunicación y la consulta, y el monitoreo de revisión, porque esto es lo que nos va a nosotros a retroalimentar el sistema. Recordemos que el sistema no es un sistema estático, no es una foto que nosotros no la tomamos hoy y en 6 meses, un año la volvemos a ver. No, esto es algo que constantemente está cambiando. Constantemente está cambiando. Vamos a involucrar un nuevo producto, tenemos que hacer análisis. Vamos a sacar del mercado un nuevo producto y vamos a reemplazarlo por otro, tenemos que hacer análisis. Vamos a ingresar a un nuevo mercado, tenemos que hacer análisis. Tuvimos una materialización de un riesgo, tenemos que hacer un análisis, y eso a su vez nos va a retroalimentar, pues digamos que el circuito de la gestión de riesgos. Entonces, el objetivo de la identificación de riesgo es conocer los sucesos que se pueden producir en nuestra compañía y las consecuencias que pueden llegar a tener sobre los objetivos de la empresa. Recordemos que el concepto de riesgo operacional es digamos que esos sucesos que pueden llegar a que yo cumpla con un objetivo, ya sea un objetivo estratégico grande de la empresa como tal, pero recordemos que eso lo bajamos a cada uno de los procesos. Una vez que nosotros hemos realizado este paso, debemos de identificar los controles que implementamos, y ese procedimiento para la gestión de riesgos contiene el reconocimiento de las causas y las consecuencias del riesgo para saber en dónde nos están afectando. ¿Por qué es tan importante nosotros tener en cuenta las causas? Porque si nosotros nos estamos dando cuenta de que hay una causa recurrente que nos está llevando a ese riesgo, podemos cambiar ese impacto o esa materialización del riesgo yéndonos a las causas. Entonces, más adelante lo vamos a ver. Digamos que muchas veces, y me he encontrado con que vamos a hacer una identificación de riesgos y no encontramos las causas, no encontramos las consecuencias. Entonces, como que sí, se presentó el riesgo, pero ¿qué lo generó? ¿Por qué se generó? Entonces, es muy importante tener en cuenta el tema de las causas, empezarlas a incluir en nuestra identificación y evaluación de riesgo como tal. Entonces, lo primero como nosotros hacemos el análisis del riesgo, nosotros lo hacemos con ISO 31000, y la ISO 31000 nos hablan de procesos. Por eso el área de riesgos no es un tema como una isla, no es un tema aislado, no es un tema que está allá como solito. No, nosotros primero tenemos que estar en contacto con digamos, con todos los procesos de la organización. Tenemos que estar muy, muy alineados y en contacto con el área de procesos de la compañía, porque nosotros hacemos identificación de riesgos mediante procesos. Entonces, el análisis de riesgo ayuda a las personas encargadas a la toma de decisiones y a los directivos a entender que la gestión de riesgo puede afectar a los objetivos de la compañía, como los habíamos mencionado anteriormente, y a la capacidad de eficiencia y los controles ya implementados. Estas son como unas conclusiones que quise sacar, y bueno, ahí se las presentamos y las dejamos a disposición. Entonces, para poder relacionar los objetivos e identificar los incidentes de acontecimientos, nosotros, tanto en fuentes internas como externas, pues nosotros tenemos que relacionarnos con los procesos de la compañía. Recordemos que, digamos que las compañías tienen siempre sus objetivos estratégicos, sus metas grandes para cumplir, pero los directivos y las áreas comerciales no hacen esta tarea sola. Ellos no cumplen esas metas solas. Entonces, para esto necesitamos los procesos misionales y los procesos de apoyo para poder llegar a cumplir esas metas que los gerentes y los directores de manera anual revisan para hacer un crecimiento de las compañías.
Entonces, los objetivos, entonces los procesos estratégicos establecen la visión y la orientación para el desarrollo de los demás procesos, generan innovación y criterios para el alcance de los logros y propósitos. Entonces, acá es donde nosotros estamos viendo que se direcciona toda la compañía. Todos los objetivos se direccionan en este tipo de procesos, en los estratégicos. Los misionales o los del core del negocio, como se les conoce, son los esenciales y son los destinados a llevar a cabo esas actividades que nosotros habíamos planteado en la parte estratégica. O sea, por ejemplo, si nuestra empresa es una zapatería, el proceso estratégico o core es la elaboración de ese calzado. Si nuestra empresa es, no sé, una empresa de generadora de electricidad, entonces el proceso core es llenar, o sea, llevar a cabo esa generación de energía. Y los procesos de apoyo son los que no son los menos importantes, son también muy importantes, porque estos son los que me van a dar a mí, como su nombre lo dice, me apoyan tanto los objetivos core, los del negocio como tal, y pues a su vez me van a apoyar los objetivos estratégicos. Muchas veces me dicen, bueno, pero revisemos de últimas o enfoquémonos primero en los procesos estratégicos o en los procesos core del negocio. Y al final o de últimas o menos importante, los procesos de apoyo. Esto es un error. Tenemos que darle el mismo grado de importancia a todos los procesos. Porque si yo tengo una estrategia bien definida y tengo unos procesos bien definidos, pero no tengo un proceso de apoyo, de soporte que sea eficiente, obviamente no voy a poder cumplir muy bien nuestro proceso misional o nuestro proceso core y pues definitivamente las estrategias o lo que yo me había propuesto no lo voy a cumplir. Entonces, todos los tipos de procesos o toda la cadena de valor de una compañía tiene la misma importancia, que porque son de apoyo, no, todos tienen la misma importancia, hay que verlos de la misma manera, hay que hacer la evaluación e identificación de riesgos de la misma manera, digamos, que los misionales y los estratégicos. Entonces, los elementos para la identificación de riesgos. Entonces, debemos identificar los conceptos y a tener en cuenta para la identificación y análisis de riesgo operacional y así dar inicio a la construcción de la matriz de riesgos. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado muchas veces en empresas en las que no tenemos muy claro cuáles van a ser los conceptos para nosotros identificar los riesgos. O no los hacemos, o no es muy claro cuando nosotros llegamos a transmitir esto, o no nos entienden, o digamos que un área lo toma de una manera y el otro área lo toma de otra manera. Por eso es tan importante. Estos son situaciones que uno se encuentra día a día, o sea, y las encuentra uno en empresas pequeñas como en empresas muy grandes. Día a día uno encuentra este tipo de situaciones, de que digamos que el área de riesgos tiene muy claro cómo es la metodología y eso, pero no lo da a entender o las otras áreas no le entienden muy bien, entonces es cuando como que todos están hablando un idioma distinto, entonces por eso es muy importante tener una metodología, tener unos conceptos, tener unos criterios muy claros y no solamente el área de riesgos tenerlos claros, sino que también las otras áreas tenerlas muy claras para poder, digamos que hacer una identificación y tener una gestión de riesgo eficiente, porque entonces ahí es donde vamos a empezar a tener esos baches, esos vacíos conceptuales, de que no, para usted significa esto, digamos que muy alto significa esto, pero para mí alto significa otra cosa. Entonces es muy importante siempre tener esos conceptos, esos criterios muy bien identificados. Recordemos que una vez los tengamos identificados y definidos, no significan que no se puedan cambiar, ajustar. Recordemos que esto es algo que se adapta y eso es lo que hace, digamos que tan dinámico este sistema.
Bueno, entonces, cuando nosotros empezamos a hacer una matriz de riesgo, casi siempre empezamos con un Excel, con una hoja en blanco. Bueno, y acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es empezar a encontrar, reconocer y registrar. Esto, nosotros en un webinar anterior vimos las técnicas para empezar, digamos que a llenar estos formatos. Recordemos que tenemos lluvia de ideas, tenemos entrevistas, tenemos las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, también tenemos muchas veces que llenamos, tenemos como un checklist y las personas no nos están respondiendo. Bueno, entonces tenemos que tener como una metodología o una técnica para llegar a hacer esto. Y empezar a llenar y a recopilar información para poder llegar a nuestro objetivo, que es tener una matriz de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, o lo que nosotros recomendamos de acuerdo a la experiencia que yo he tenido y a lo que he visto, y digamos que en muchas empresas, lo primero es tener un tema de macroproceso, porque recordemos que nosotros vamos a identificar los riesgos por procesos. Entonces, tener un macroproceso, entonces tenemos que o tener una cadena de valor, tenemos que identificar muy bien si es estratégico, si es misional o si es de apoyo. Tenemos que mencionar el procedimiento al cual nosotros vamos a identificar ese riesgo. Tenemos una clase de riesgo. La clase de riesgo es clasificar el riesgo según la categoría que nosotros más adelante vamos a definir cuáles ejemplos de algunas categorías, de acuerdo a las categorías a las cuales nosotros hemos definido. Tenemos que definir un riesgo, y esa definición de riesgo la hacemos en términos de pérdidas, que tengamos una pérdida o una imposibilidad en el cumplimiento de un objetivo. Recordemos, el riesgo lo definimos en términos de pérdida e imposibilidad de cumplimiento de objetivo. Cuando nosotros estamos definiendo riesgos, también es algo que he visto en la práctica. Muchas veces nos confundimos el riesgo, nos confundimos con las causas y las consecuencias. O muchas veces tenemos el riesgo identificado y después de un tiempo nos damos cuenta y decimos, no, esto no es un riesgo, esto es una causa. O no, esto no es un riesgo, eso es una consecuencia. Entonces, por eso es importante como tener todo el panorama, tener las causas, las consecuencias, y ahí nosotros vamos descartando que en realidad es un riesgo y que es en realidad una causa o una consecuencia. Bueno, la causa es el fundamento, el motivo, el origen, lo que me dio principio a ese riesgo. Y la consecuencia es lo que me resulta de ese riesgo. Puede ser una pérdida, puede ser una pérdida que también puede ser el mismo riesgo, pero pues puede ser una pérdida de tiempo, puede ser una pérdida de recursos, puede ser un cumplimiento de un seguro. Bueno, eso es pues de acuerdo a cómo lo vamos manejando y al proceso en el que estamos. Entonces, digamos que esas son como la primera información que nosotros vamos a ir identificando. Por acá teníamos una pregunta, a ver qué nos dice. ¿No puedes dar un ejemplo de definir un riesgo? Más adelante lo vamos a ver, como Diana, como habíamos dicho, iniciando la capacitación. Esta primera parte vamos a hacer todo teoría, después nos vamos a ver un ejemplo ya creado, ya real, con calificaciones y eso, y al final vamos a hacer un ejemplo práctico para que ustedes lo hagan en el icono de preguntas y respuestas para que las podamos abordar. Bueno, eso es al final de la capacitación. Continuemos. A ver. ¿Qué pasa? Bueno, tenemos unas categorías del riesgo. Nosotros tenemos acá y traemos a manera de ejemplo algunas, tanto categorías como factores. Recordemos que esto no es camisa de 11 varas, como decimos, o sea, esto no es que se tiene que hacer así, y si, por ejemplo, ustedes ya tienen unas categorías y unos factores de riesgos ya otras identificadas, digamos que tienen que cambiarlas, no. Estos son ejemplos que nosotros traemos de acuerdo a toda la recopilación que hemos venido haciendo de nuestra experiencia. Ustedes la ajustan a sus necesidades,
a la práctica que ustedes lleven. ¿Listo? Entonces, en categoría de riesgos tenemos algunos ejemplos como estratégicos, imagen o reputacional, operativos, financieros, cumplimiento tecnológico, de continuidad de negocio, de lavado, de mercado. Bueno, acá es donde nosotros vamos a definir o a categorizar qué tipo de riesgo es. Y los factores de riesgo sí son los que nos traen generalmente la norma, que son recurso humano, o sea, a mí por qué se me puede llegar a generar un riesgo por el recurso humano, por la falla en los procesos, por la parte tecnológica, por infraestructura física y por eventos externos. Eso es lo que nos trae la norma, digamos que eso es lo que nos trae la norma, eso sí como que son más bien estandarizados, no creo que haya mucho cambio en eso, pero en tema de categorías de riesgo sí estamos en toda la libertad de definir los que nosotros creamos convenientes. ¿Listo? Voy a dar un ejemplo de la clase de riesgos que hemos encontrado. Digamos que en la práctica, entonces tenemos clase de riesgos como fraude interno, robos o sobornos que se dan al interior de la compañía. Tenemos otro que es fraude externo, esto es robos, sobornos, falsificaciones, ataques informáticos que vienen de afuera, de adentro, como su nombre lo indica, externo, no es de propio nuestra compañía, sino que podemos llegar a tenerlo de afuera. Fallas tecnológicas, es clarísimo, pues que se me llegue a presentar fallas en el software o en el hardware de la empresa. Ejecución y gestión de procesos, por eso nosotros la parte de riesgo operacional como que vamos muy ligados con la parte de procesos de nuestras compañías, porque muchas veces nos damos cuenta que se están generando riesgos por fallas en los procesos, entonces ahí cuando nosotros hacemos la retroalimentación con estas áreas y digamos que hacemos los ajustes necesarios. Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo, pues es el tema de que yo no tengo, de que mi puesto de trabajo no es el adecuado, de que estoy trabajando digamos que sin licenciamientos, cosas como estas, que la luz es poca y no veo bien, o se me inunda cuando llueve, cosas como estas. Daños a activos materiales, pues un incendio, un terremoto, una inundación. Clientes, productos y prácticas empresariales, pues es ya como la práctica que yo tengo con mis clientes como tal. ¿Listo? O sea, que digamos que el cliente no me paga, que el cliente me devuelve los productos, cosas como estas los podemos clasificar como un riesgo de clase de clientes y productos y prácticas empresariales. Entonces, la evaluación del riesgo. Entonces, una vez nosotros ya tenemos identificados que ahora vamos a ir con un ejercicio puntual de una identificación de riesgo, una vez, para que vayamos llevando como el proceso, una vez que nosotros ya tenemos identificado el riesgo digamos que con estos criterios de tener el macroproceso, el procedimiento, el riesgo, las causas, las consecuencias, digamos que también a veces es conveniente poner el área en donde se genera el riesgo y como nosotros no somos islas, el área a cuál me va a afectar nuestro riesgo. Una vez ya tenemos todo eso, empezamos con el tema de análisis como tal del riesgo o valoración o evaluación del riesgo. Cuando me hablen de evaluación, calificación, entonces ya estamos hablando de la parte de riesgo de probabilidad e impacto. Entonces, es la evaluación preliminar del riesgo con la cual se quiere conocer el nivel de exposición del mismo sin tener medidas de mitigación o controles. Acá no estamos hablando nada de controles, nada de mitigación, nada de reducción de riesgo, simplemente estamos calificando el riesgo inicial, el riesgo inherente, como decimos, lo vamos a calificar acá. Esta etapa se involucra con los conceptos de probabilidad y ocurrencia y la magnitud de su impacto. Entonces ya lo identificamos, porque es que a veces hay que hacer como hacer el proceso pausado. Ya lo identificamos, ahora vamos a calificar, solamente lo vamos a calificar. Entonces tenemos que tener el concepto de impacto o probabilidad. Entonces el impacto es el resultado de un evento expresado de manera cualitativa o cuantitativamente. Nosotros cuando iniciamos un proceso de análisis o evaluación de riesgo, casi siempre lo hacemos de manera cualitativa. Todos empezamos a generarlo de manera cualitativa.
se definen los rangos sobre los posibles resultados asociados al evento. La probabilidad es la posibilidad de que un evento se materialice. El análisis cuantitativo se utiliza en aquellos casos en que no existen datos, digamos que como temas estadísticos y eso. Y se asocia con el criterio de frecuencia. Cada cuánto me está pasando este riesgo, cada cuánto se me materializa, es muy frecuente, pasa muy seguido o pasa no tan seguido o se materializa no tan seguido. Esos son como los conceptos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde nosotros digamos que la formulita que siempre les digo es que el riesgo inherente es la probabilidad y el impacto. Acá no estamos hablando de controles ni nada. El riesgo residual es cuando ya hablamos de que hay un control que me va a reducir esa calificación. Bueno, entonces acá tenemos como algunas imágenes digamos, de cómo vemos nosotros nuestra matriz. Tenemos unos ejemplos de probabilidad y tenemos unos ejemplos de nivel impacto. Eso es como ya la construcción de nuestra matriz, como que vamos diciendo, bueno, este sector lo vamos a pintar o lo vamos a utilizar o vamos a colorear con el color verdecito, azul. Bueno, esto es ya, digamos que definiciones de las empresas, pero generalmente así es como nosotros los llegamos a ver. Casi siempre las matrices o casi siempre las calificaciones las hacemos de 5 por 5. Cuando hablamos de 5 por 5 son 5 criterios para probabilidad y 5 criterios para impacto, o 5 niveles para probabilidad o 5 niveles para impacto. Entonces, esto es un ejemplo. Todo lo que vamos a mostrar acá son ejemplos. Simplemente recordemos que nosotros los ajustamos pues a nuestra metodología como tal, la que tengamos. Entonces, acá estoy dando un ejemplo de una estimación de probabilidad o frecuencia que tiene 5 niveles. Entonces tenemos unos descriptores: raro, improbable, posible, probable y casi seguro. Tenemos una descripción: el evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales, o por ejemplo el evento podría ocurrir en algún momento. Y tenemos ya una frecuencia ya un poco más definida: al menos una vez en los últimos 5 años, más de una vez al año, no se han presentado en los últimos 5 años. Estos son estimaciones que nosotros vamos haciendo de acuerdo pues digamos que la metodología que yo quiera adoptar. Esto, como les digo, no es nada de que saquemos de un libro o de un experto. Esto es lo que uno ve, los ejemplos, cuando uno va a una compañía, esto es lo que uno ve. Y esto es totalmente ajustable, totalmente parametrizable. Tenemos otros digamos que para reducir un poco más esa subjetividad o esa calificación cuantitativa, se pueden llegar a manejar un tema que se llaman reductores de subjetividad. Estos reductores de subjetividad simplemente como que ya me muestra unos porcentajes, ya me muestra, digamos que, otros criterios más, digamos que para empezar yo a reducir esa brecha de subjetividad que voy teniendo, pues de acuerdo a lo que voy manejando y a lo que voy encontrando con mi sistema. Estos reductores de subjetividad se dan y los tenemos, digamos que en sistemas un poco más maduros, un poco más avanzados y que quieren llegar a tener de pronto una calificación más cuantitativa y no tan cualitativa. ¿Listo? Con respecto al impacto, entonces tenemos unos niveles, tenemos unos descriptores y tenemos una descripción. Esto es importante cuando nosotros vayamos a hacer valoración de riesgos y vamos a encontrarnos con personas de diferentes áreas, llevarles estas descripciones, explicarles estas descripciones, porque nosotros de pronto podemos tener muy claro que es un riesgo con un impacto mayor, pero la otra persona que me está escuchando como que no lo va a tener muy presente, como que no va a saber mucho. Entonces, como que es importante llevarlos para que las personas sepan de qué les estamos hablando, porque sí, muchas veces, bueno, pero el impacto sí, pues que es mayor, que es grave, pero sí, pero entonces es muy bueno llevarles no solamente el descriptor, sino también lo que significa. Entonces ha llegado a presentarse, tendrá un impacto o un efecto sobre la identidad,
Bueno, aquí ya si queremos hacerlo un poco más objetivo, entonces podemos ponerle valores, que un impacto entre 0 y $100 de pérdida. Bueno, eso lo manejan de acuerdo a cada empresa, como lo quieran manejar. Acá tenemos ya unos criterios de impacto con, digamos que de una manera más específica y como reduciendo esa subjetividad con la cual yo estoy calificando. Entonces, por ejemplo, un impacto legal. Entonces, el impacto legal me dicen que yo voy a tener, si es un impacto legal mayor, entonces que yo voy a tener multas, sanciones. Si es un impacto con respecto a la parte cuantitativa financiera, entonces que yo voy a tener y estoy hablando de, digamos, catastrófico o crítico, entonces, donde yo voy a poder llegar a perder más de 400 millones de pesos. Entonces, digamos que esos son algunos ejemplos que nosotros quisimos traer como para que sea una guía, no es la última palabra. ¿Listo? Digamos que otros ejemplos, fuga de información, persona, reputacional, pérdida de clientes, esos son como criterios que yo voy a tener en cuenta y les voy a dar una calificación o una descripción de acuerdo a cada uno de los criterios. Inferior, menor, moderado, mayor, catastrófico, crítico. Bueno, aquí ya hemos llegado a cuando nosotros tenemos la identificación del riesgo y tenemos un colorcito o una identificación inicial que es la inherente. Entonces el riesgo es alto, inherentemente hablando. Aquí no estoy hablando de controles, sino el solo hecho de que ese riesgo se me materialice y tener una calificación inicial me da una calificación X y me ubica ese riesgo en algún sector de nuestra matriz. Hasta ahí no, digamos que he hecho esa parte del riesgo inicial o el riesgo inherente como tal. Ya cuando yo voy a la parte de los controles, ¿cuál es el objetivo de los controles? El objetivo de los controles es reducir esa calificación inicial que a mí me da. Entonces, si yo tengo un riesgo en una calificación alta, en un sector rojo de mi matriz, entonces yo tengo que mirar y decir, bueno, acá hay algo que no es, hay algo que está pasando, ¿qué controles yo tengo para que ese riesgo se me mueva a la parte verde o se me mueva en calificación alta a baja? Entonces, la selección y revisión de las actividades de control comprenden una consideración de su relevancia y adecuación a la respuesta al riesgo y al objetivo relacionado. Se realiza a lo largo de toda la organización, niveles y funciones. Toda la organización tiene controles, todas las actividades tienen una actividad de control, digamos que me va a contrarrestar esa materialización o si se me materializa esa alta calificación que se me genera en ese riesgo. Entonces, nosotros tenemos unos tipos de controles. Los controles son las políticas o procedimientos necesarios para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve a cabo de una manera adecuada y oportuna. O sea, el control es como se me materializó, se me puede llegar a materializar. Recordemos que los riesgos no solamente son los que se me materializan, los que ya me ocurrieron, sino también los que se me pueden llegar a ocurrir. Recordemos que el sistema de gestión de riesgo lo que hace es que como que me lleva a ver un poco más allá de una crisis o de una pérdida. Entonces tenemos 3 tipos de controles. Tenemos los controles preventivos, tenemos los controles detectivos y tenemos los controles correctivos. Los controles preventivos se realizan y lo que hacen es que me intentan evitar esa materialización de ese riesgo. Los detectivos es una vez ya como que se me genera el riesgo, yo los detecto o los ejecuto durante esa materialización. Entonces dicen que intentan identificar los eventos no deseados una vez estos ya han ocurrido. Entonces esto significa, se me materializa el riesgo, inmediatamente yo controlo. Entonces, están los preventivos, es antes de que se me llegue a materializar el riesgo. Están los detectivos, que son los que, por ejemplo, me subió la fiebre, hay infección, tomo el antibiótico. Esos son los detectivos,
los que yo genero durante la materialización del riesgo. Y los correctivos son los que remedian los que remedian o los que ya, digamos que se hacen después de que se me ha ocurrido el riesgo. Entonces, remedian las circunstancias que permitieron la actividad no autorizada o retornan a las condiciones a los que antes de que fueran, digamos, violentadas. Por ejemplo, un proceso de recuperación de datos. Por ejemplo, no hice el backup, se me borra la última semana de lo que yo había realizado. Entonces, un proceso correctivo es llevarme al último backup. Entonces, hagamos el ejemplo con un backup. Entonces, control preventivo, hacer un backup finalizando el día o haciendo un backup terminando la semana. Ese es el preventivo. El detectivo fue de que se me va a borrar la información y yo tengo un sistema que detecta que se me va a borrar y se activa y trabaja para que definitivamente no se me pueda borrar un virus o algo, entonces viene y lo ataca. Y correctivo es definitivamente lo que yo tenía, es esa reacción inmediata a la presentación de la eliminación de ese backup. Definitivamente no se puede hacer, entonces lo que yo hago es recurrir al backup del día de ayer o al backup de la semana anterior. Esos son los tipos de controles. Antes, durante y después. Preventivos, detectivos y correctivos. Entonces tenemos ahí como el mismo ejemplo y tenemos digamos que una grafiquita, pero pues ya los explicamos. Tenemos, bueno, esto es como un ejemplo de un control. Entonces tiene que tener quién lo hace, qué hace, cuándo, qué verifica, cómo, una evidencia y el por qué. Esos son como elementos que nos llegan a dar para nosotros tener en cuenta cómo debemos redactar un control o qué componentes debe tener en cuenta un control. Entonces voy a leerlo así, digamos que de manera rápida porque ya estamos como sobre el tiempo. El jefe de control judicial verifica mensualmente la cuenta de cobro recibida del outsourcing por el servicio de referencia contra el informe generado por el outsourcing de referencia y validan que coincidan el número de referenciaciones efectuadas con el número de referenciaciones cobradas para aprobar el pago de la factura. Adicionalmente, revisan que el cobro se ajusta que el cobro o lo cobrado se ajusta a lo presupuestado. Como evidencia del control, el jefe de control judicial deja visto bueno en la cuenta de cobro. Ese es un ejemplo de un control y están los elementos que pueden llegar a componer un control. Quién, qué hace, cuándo, qué verifica, cómo, evidencia y por qué. ¿Listo? Tenemos acá otros ejemplos o unas variables de calificación del control. Entonces nosotros cuando estamos haciendo un control, ese control a su vez, lo ideal es que tenga una calificación. Entonces ahí es donde nosotros vamos a calificar si el control es de naturaleza, qué naturaleza es, si es automático, manual, adecuado, si está o no documentado, qué tipo de control es, preventivo, correctivo, detectivo, cada cuánto se ejerce el control, semanal, mensual, tiene responsable asignado, si lo tiene, no lo tiene, dejamos evidencia y si es un control que es conocido, no conocido, o sea que es un control divulgado. El control viene y digamos que viene y me contrarresta un riesgo, pero el control a su vez requiere una calificación para saber si ese control es eficaz o no es eficaz. Entonces, por ejemplo, si un control es o sea, es inadecuado, no está documentado, es correctivo, se hace de una manera anual, no tiene un responsable, no genera evidencia y no es conocido, podemos decir que puede llegar a ser un control no eficiente. Entonces, ahí como que me da una calificación de ese control a su vez. ¿Listo? Acá tenemos otros ejemplos de controles, esto ya lo hemos visto anteriormente, controles de gestión, controles operativos, este es el nombre, ¿no? Políticas claras aplicadas, monitoreo de riesgos, conciliaciones, verificación de firmas para controles operativos, personal capacitado, esos son ejemplos de controles que nosotros vemos, digamos que en la mayoría de las organizaciones. El riesgo residual, entonces, es cuando yo ya tengo esa primera calificación y le aplico ese control, entonces ya viene
una calificación de ese riesgo. Entonces tenemos la calificación inicial, que es la inherente sin controles, y después de que yo aplico esos controles me da una calificación residual. ¿Y esto para qué me ayuda? Para que me ayuda un riesgo residual para tomar decisiones, para mirar si tenemos que tener un tratamiento o tenemos que priorizarlo para poderlo ver. Comparación del nivel del riesgo durante el análisis, tener en cuenta otras áreas involucradas y hacer un análisis adicional. Los riesgos residuales me ayudan para decir, bueno, definitivamente tengo que hacerle digamos, una política en la que me diga que yo le voy a hacer una revisión de manera semanal, o bueno, ya ahí miro si definitivamente tengo, supongamos, si es un riesgo que se me presenta por una manualidad de algo, bueno, definitivamente tenemos que comprar o automatizar ese proceso, supongamos. Aquí es donde yo ya voy a un análisis un poco más, un poco más profundo para tomar decisiones o para hacer un plan de mejoramiento o para tomar un plan de acción. Bueno, entonces tratamiento del riesgo, cuando yo ya tengo, digamos que cuando yo ya tengo el riesgo, entonces yo tengo unas opciones, ya tengo el riesgo residual, estoy hablando del riesgo residual después de los controles. Entonces nosotros vamos a decir que tenemos un apetito de riesgo, que eso también lo vimos el webinar anterior. Entonces, después de que yo ya tenga todas esas calificaciones, yo digo, bueno, ese riesgo lo voy a transferir, entonces voy a contratar un área especializada para que definitivamente me haga ese proceso, o sea, voy a terciarizar, voy a reducir, voy a evitar, voy a aceptar el riesgo. Digamos que esos son como los tratamientos que se me pueden llegar a dar para evolucionar con el tema del riesgo. Entonces, a aceptar es que no emprendo ninguna acción que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo. Lo acepto, es un riesgo bajo, no me genera pérdidas, lo puedo monitorear cada 6 meses, cada año, lo acepto. Evitar supone salir de las actividades que me generan el riesgo. ¿Por qué estaba hablando de las causas? Porque es ahí donde yo puedo atacar y puedo cambiar la calificación, digamos, que de esos riesgos. Entonces decimos ahí, voy a evitarlo, voy a mirar qué puedo hacer, voy a revisar por qué se me está generalizando por esta causa tan repetitiva. Compartir, entonces implica la disminución de la probabilidad o el impacto del riesgo trasladándolo o compartiendo una parte del riesgo. Entonces, supongamos, no, esta área tiene, digamos, que toda la responsabilidad del riesgo, pero nos estamos dando cuenta de que esta área, también, de que el área B también está involucrado en este proceso y no tiene como tanta responsabilidad. Entonces, lo que yo hago es, bueno, estas dos áreas me van a compartir el riesgo, lo vamos a manejar de la siguiente manera, bueno, o lo voy a compartir también tercerizando alguna parte del proceso. Bueno, ahí es donde yo hablo de compartir. Y también hay otro tratamiento que es reducir, que implica llevar a cabo acciones para minimizar la probabilidad, el impacto o los dos. Entonces yo lo voy a reducir. ¿Cómo lo voy a reducir? Necesito bajar probabilidad, necesito bajar impacto o necesito bajar los dos. ¿Y esto cómo lo hago? Revisando las causas y las consecuencias. ¿Listo? Acá hay como una gráfica de las medidas, de los riesgos antes de las medidas y después de las medidas. Y tenemos, para finalizar, ¿se acuerdan que habíamos dicho que teníamos una parte de monitoreo y revisión? Entonces, este monitoreo o esta revisión tiene que hacerse de todos estos riesgos, de todo lo que yo he documentado. Lo tengo que hacer de una manera periódica, tengo que definir cuáles son los responsables y el objetivo es garantizar controles eficientes y eficaces en el diseño y la implementación, obtener información adicional para mejorar la valorización, tener una retroalimentación, unos cambios de contexto, revisión de tratamientos y identificar riesgos que se me van a generar de manera emergente. Bueno, ese es el ejercicio, pero pues esto se los muestro ya al final de la capacitación, digamos que de la capacitación, a ver qué preguntas hay. Las preguntas hacerlas en el icono, es recomendable el diseño de controles semiautomáticos. Bueno, con respecto a los controles semiautomáticos, estoy de acuerdo pues
a cómo estamos en nuestra empresa, si podemos hacerlos semiautomáticos y al hacerlos semiautomáticos me va a generar o me va a dar la seguridad de que ese riesgo no se me va a materializar, o si se me materializa el impacto es menor, digamos que es válido. Recordemos que acá no hay una última palabra, todo de acuerdo a lo que yo voy manejando, todo de acuerdo a cómo se me va digamos que desarrollando el sistema de gestión. Vamos a ingresar para ver, Aleja. Hola, Eri. Hola, Bueno, nena. muchas gracias por todo este conocimiento, súper interesante. Me confirmas que vamos a hacer otra actividad, ¿cierto? La actividad es de cero. Sí, vamos a ingresar a a la aplicación de cero. No vamos a hacer todo el ejercicio de crear, sino que simplemente voy a mostrar el pantallazo de los campos de creación, Ujú. tanto para un proceso, tanto para un riesgo, tanto para un control. Voy a entrar a un riesgo que ya está creado con anterioridad y vamos a ver cómo la relación de ese riesgo con el control, con el proceso y con personas asignadas. Ok, por favor, les recomendamos a todos las preguntas que tengan, las pueden hacer en el icono de Q&A, en la parte inferior de Zoom está preguntas y respuestas, y al final ya pues abordaremos todas estas inquietudes y preguntas que han tenido. Listo, entonces dale, Eri, pues continuemos entonces con esta actividad para que conozcan pues toda la parte de gestión de riesgos desde nuestra solución de cero. Bueno, listo, con muchísimo gusto y bueno, continuemos entonces. Bueno, entonces tenemos, nosotros ingresamos a nuestra aplicación de cero, digamos que mediante internet. Voy a poner mis claves, iniciamos sesión. Ahí está cargando. Listo. Bueno, una vez que yo ingreso, entonces tenemos el módulo de identificar. Acá es donde yo hago todo el proceso de identificación de riesgo, controles. Entonces, vamos, por ejemplo, si yo quiero crear un proceso, porque esta aplicación tiene el módulo de procesos para yo poder, digamos que enlazar esos riesgos con los procesos, con la cadena de valor. Entonces, tenemos un código, tenemos un nombre, tenemos una descripción, tenemos si el proceso genera valor, si es de soporte, tenemos si es de soporte, si es estratégico o es core, tenemos los usuarios responsables con ese proceso. ¿Esto por qué? Porque nuestra aplicación va integrada con el directorio activo para el tema de alertamientos. Entonces, así es como yo veo la creación de un proceso. Cuando yo ingreso, digamos que ya todos nuestros procesos, así es como se me ven todos los procesos que yo he creado digamos que en cero. Entonces tenemos todos los procesos son los que están en mayúscula, bueno, no tiene diferenciación. Tenemos todos los procesos que he creado, tenemos procesos, tenemos procedimientos, así se ven. Y bueno, si yo despliego o abro un proceso, lo que voy a ver es toda la información, la descripción, el responsable que yo vi anteriormente cuando íbamos a crear un riesgo, un proceso, perdón. Cuando yo voy a crear un riesgo, tenemos muchos campos. Recordemos que en cero podemos agregar, quitar, poner, o sea, como es una aplicación que se adapta a la metodología de la empresa, no la empresa se hace, digamos que adaptar. Entonces acá tenemos muchos campos, pero se pueden poner, se pueden quitar, se pueden eliminar. Entonces tenemos un código, tenemos un nombre, tenemos una descripción, tenemos una frecuencia, tenemos un impacto, tenemos un estado de ese riesgo en revisión, podemos poner en revisión, sin revisión, revisado, cumplido. Podemos tener a qué área impacta, podemos tener el impacto sobre la información. Estos son otros criterios que digamos que algunos de los clientes van utilizando y nosotros los vemos convenientes y los vamos dejando. Tenemos el tratamiento de ese riesgo, recordemos transferir, mitigar. Tenemos el estatus del control, si el control definido, si está aprobado. Tenemos categoría del riesgo, riesgo de seguridad de la información, riesgo tecnológico, riesgo operacional, tenemos a qué proceso pertenece, tenemos a qué tipo de riesgo, fraude interno, fraude externo, tenemos unas causas,
Tenemos, bueno, por acá abajo tenemos consecuencias, tenemos una clasificación del riesgo, tenemos el factor del riesgo. Bueno, cuando yo voy a crear un riesgo, estos son los campos y ahí es donde yo voy a empezar a ingresar la información. Con respecto a los controles, ahora ya después de que miremos cómo se crea, ya vamos a revisar más a fondo, digamos que el concepto del riesgo como tal. Entonces, cuando yo voy a crear ese es el reporte de controles, cuando yo voy a crear un control, esos son los campos que a mí me generan. Entonces, se me genera un código, un estado, puede ser testeado o no testeado, puedo tener una descripción, una calificación del diseño, una eficacia del control, la periodicidad de ese control, cada cuánto se aplica, diario, semestral, la naturaleza, si es manual, automático, combinado, con respecto a lo que nos estaban mencionando, semiautomático, combinado, qué tipo de control es, preventivo, correctivo. Bueno, estos son como los campos para cuando yo voy a hacer la creación de un riesgo. También nosotros podemos crear causas y consecuencias. Recordemos que es importante tener el tema de las causas y consecuencias. Entonces yo acá defino si es una causa, si es una consecuencia, qué tipo de consecuencia es, le doy un título, le doy una descripción, le agrego un riesgo. Bueno, esa es como la parte de creación del riesgo, pero pues no, digamos que no me voy a detener en esto, sino que quiero mostrarles, voy a mostrarles un riesgo que ya tenemos cargado para que miremos como la calificación y como toda la trazabilidad de ese riesgo que ya tenemos ahí cargado. Entonces vámonos con el riesgo Ok, Entonces acá tenemos un riesgo, tenemos un código del riesgo, tenemos una descripción o un nombre, suplantación de identificación en entrega de TD, tarjetas de débito, que se genere, entonces tenemos una descripción, que se generen pérdidas económicas, acá lo estoy hablando en términos de pérdida, que se genere pérdidas económicas por otorgar duplicado de tarjeta de débito a un tercero distinto del titular, debido a la suplantación de identidad, fraude externo. Ahí ya lo tenemos identificado. Tenemos identificado que ese riesgo inherentemente es un riesgo medio, y le ponemos un color amarillo, y le ponemos que le estamos aplicando una serie de unos controles, acá son la aplicación de controles, y que me da un riesgo bajo. Ahí podemos ver, digamos que como es la trazabilidad, vamos a entrar al riesgo. Eso es un reporte, ese es el reporte. Vamos a entrar como si lo fuéramos a editar para que viéramos todos los componentes que tiene ese riesgo. Color morado. Bueno, entonces acá tenemos la información básica del riesgo. Entonces tenemos el nombre, la suplantación, identidad de la entrega de la tarjeta débito. Tenemos lo que les acabé de leer. Tenemos una frecuencia improbable. Tenemos una valoración moderado. Tenemos unos reductores de subjetividad para la frecuencia. Tenemos que la probabilidad del tiempo es improbable y el impacto con respecto al riesgo económico es moderado. ¿Sí me entienden? Entonces ahí tenemos, tenemos un reductor de subjetividad para la frecuencia, que habíamos dicho que era improbable con respecto a probabilidad tiempo, y tenemos un reductor de subjetividad con respecto al impacto, y es que digamos que puede ser un riesgo económico porque me voy a ver, voy a tener pérdidas económicas, lo que me da moderado. Tenemos un estado, ahí miramos que el estado está en revisión. Tenemos una unidad de medida, bueno, eso no lo tenemos, alcance del impacto de operaciones, el estatus del control, tenemos un control definido. Dice que el tratamiento es mitigar. Tenemos tipos de riesgo operativo, entonces decimos que es fraude externo, hurto y fraude externo, falsificación. Si aquí yo le doy, entonces digamos que nos dan muchísimas más opciones. Tenemos que el proceso es de negocio como tal o del core, y el proceso, digamos que el macroproceso es core del negocio.
y el procedimiento es entregar productos y servicios. Ese es el procedimiento. El producto, depósitos y tarjeta de crédito, eso es para un banco, pues lo están haciendo como muchísimo más detallado. Tenemos unas líneas de negocio. La línea de negocio la tenemos banca minorista, lo tenemos que es un factor de riesgo externo. Registro contable, este registro contable es, supongamos que se genera la pérdida como tal, me va a esa cuenta contable que se llama fraudes. Bueno, impacto adicional, productos, acá yo puedo poner, si tenemos un proyecto, bueno, esta es la información de este riesgo como tal, y esto es todo lo que nosotros tenemos y todo lo que podemos llegar a tener, pues de acuerdo a la metodología y la información que nosotros dispongamos. Entonces, esta es la información básica del riesgo. Tenemos una información del riesgo que aquí son todas las relaciones que ese riesgo tiene. Entonces tenemos la relación procesos, entonces estamos diciendo que ese riesgo está relacionado a gestión de canales electrónicos, que es un riesgo clave. Tenemos una causa, que la causa es suplantación de identidad cometida por un externo y que eso es un tipo de falla, fraude externo. ¿Listo? Tenemos el control. ¿Cuál es el control? El control es tenemos un código y el control es cada vez que el cliente desea que se le otorgue el duplicado de la tarjeta de débito, el auxiliar de operaciones solicita al cliente su documento de identidad a fin de identificar fehacientemente la titularidad y autenticación del mismo. Ese es el control. El control acá, bueno, no vamos a ir al detalle del control, pero el control acá tiene una calificación del diseño del 99.4%. Eso significa que es un control bien diseñado. Tenemos una eficacia del control y decimos que con respecto a la frecuencia de ese riesgo tenemos una cobertura del 100%, pero al impacto tenemos una cobertura del 10%. Esos son ya términos que cada uno, de acuerdo a la maduración del sistema, como que vamos teniendo. Tenemos planes de acción, entonces el plan de acción que tenemos es implementar sistema de detección de fraude. Ese plan de acción, como podemos ver, está vencido. Y tenemos un usuario responsable. Entonces ahí podemos ver, digamos, toda la trazabilidad del riesgo con, digamos que sin control, recordemos que estaba amarillito, y con control, recordemos que estaba en color verde. Y acá tenemos todas las relaciones, acá tenemos la información básica de ese riesgo y acá tenemos toda la información, digamos que todas las relaciones, tenemos el proceso, tenemos qué causa está relacionada, tenemos cuáles son los controles relacionados, tenemos los planes de acción, y tenemos cuál es el usuario responsable. Digamos que eso es lo que nosotros... Voy a copiar este código y vamos a ir a buscar este control para mirar un poquito qué control. Vamos a mirar ese control. Entonces vamos a buscar acá por código. Tiene que salir el control. Acá está el control. Voy a editar como para que lo veamos, para que veamos el control así muy rápido, porque ya nos pasamos del tiempo, pero bueno, la verdad es que esto da para muchísimo más tiempo. Pero bueno, los webinars son de 1 hora, ya vamos un poco atrasaditos, simplemente les voy a mostrar de manera rápida el tema del control como para que veamos, ya vimos la parte del riesgo, para que veamos la parte del control también. Entonces, ese es el control que estaba relacionado con ese riesgo. Cada vez que los clientes desean que le otorguen un duplicado de tarjeta de débito, el auxiliar de operaciones solicita al cliente su documento de identidad para identificar fehacientemente la titularidad y autenticidad del mismo. Entonces decimos que es un control que está calificado en el 99.4%, decimos que es una eficiencia buena y me da también unos colores para los controles. Entonces, si yo tengo controles rojos, de acuerdo a las calificaciones que yo le doy, significa que es un control que debo reemplazar porque no es muy eficiente. Entonces, tipo de control, efectivo, funcionalidad del control adecuada, el control está asignado, porque mire que decimos que es el auxiliar de operaciones, el control está documentado, la frecuencia del control decimos que es adecuado
automatizado porque me imagino que es cada vez que se presente la solicitud de duplicidad de la tarjeta de débito, funcionalidad preventiva, porque lo voy a hacer antes de que se me llegue a materializar, naturaleza del control, combinado, debe ser que el auxiliar pide la identificación y va a hacer algo en el sistema. Ejecución del control, decimos que es fuerte, y acá número de veces que se ha presentado la situación de 0 a 3 veces. Entonces acá tenemos periodicidad del control, tenemos que es bueno, acá tenemos como todo, tenemos descripción de la evidencia, recibo de ingreso por concepto de duplicidad, como resultado de la empresa entrega la tarjeta de débito, tenemos digamos que tenemos otros campos, podemos adjuntar, digamos, dónde está documentado ese control, o podemos adjuntar otros documentos. Y bueno, entonces, digamos que ese es todo el tema de cómo yo visualizo, cómo visualizo un riesgo en un sistema automatizado. Recordemos que tenemos el típico Excel, ejemplos de Excel, tengo muchos, pero pues por seguridad de la información de las compañías no se los puedo compartir, pero pues todos en algún momento hemos manejado en Excel, el Excelito, los colorcitos, con una macro, con unas fórmulas, y bueno, acá ya lo hacemos de una manera más sistematizada. Aquí ya vemos todas las calificaciones de los controles, podemos ver una matriz de riesgo residual, podemos ver una matriz de riesgo inherente, y acá como que, no, espérame, no era esa. Y podemos ver también cómo tenemos en una torta, cómo tenemos nuestros riesgos residuales, y tenemos que esto no es, digamos, que tema de ahora, simplemente se les voy a mostrar y empezamos con el ejercicio. 2 minutos, se los muestro y empezamos con el ejercicio. Acá, digamos que en esta aplicación nosotros podemos ver cómo tenemos todo nuestro universo de riesgos de una manera inherente, sin los controles. Entonces estamos diciendo que en alto tenemos 102 controles, que en muy alto, riesgos, en muy alto tenemos 8 controles, y esos 8 controles me representan el 2.2% de toda, digamos que el universo de riesgos. En bajo tengo 74 riesgos que me representan el 20.50%, y en medio tenemos 177 que me representan casi la mitad, el 49.03% de todo el universo de riesgos, sin controles. Y con los controles, mira cómo lo manejamos. Entonces acá vemos que sin controles de manera inherente tenemos un 25% en bajo, y acá ese 25% bajo se me convirtió como en la mitad. Bueno, listo. Aleja. Listo, Eri. Bueno, muchas gracias. Vas a explicar entonces la actividad que tenemos pendiente, y ya Sí. finalizamos entonces con todas las preguntas que tenemos, que esperamos hacerlo en 10 minutos. Dale, listo. Entonces, este ejercicio, está en la presentación. Es un ejercicio que más o menos nos lleva pues bastante tiempo, porque se los voy a leer. Las personas que lo quieran hacer juiciosos, yo pienso que simplemente lo voy a mencionar. Se los dejo como ejercicio para que ustedes lo hagan. El que quiera, bien lo pueden hacer, me lo envían a mi correo electrónico si tienen alguna duda, inquietud, para poder dar respuesta pues a las preguntas que surgieron ahora. Entonces, primero vamos a tomar un riesgo real de un proceso clave de nuestra compañía, nuestra empresa, de un proceso core, y vamos a definir el riesgo, el factor de riesgo, la clasificación del riesgo, el área generadora, causas, consecuencias, riesgo inherente, controles, calificación de ese control, si me afecta probabilidad de impacto, riesgo residual y un plan de acción. Vamos digamos que hacer de manera manual, nos vamos a inventar. Este ejercicio lo hice una vez para una prueba en la que estaba, y dibujé la matriz, le puse colorcito. Bueno, es algo muy básico, pero a mí me gusta, porque muchas veces como que nos automatizamos tanto y como
como que se nos olvida el tema. Listar las fortalezas y debilidades que se percibe en el desarrollo del ejercicio. Entonces, mire, yo confundo la causa con una consecuencia o el riesgo no lo sé documentar, no sé cómo expresar o no sé cómo documentar un control o se me dificulta o confundo riesgo con una consecuencia o a veces una consecuencia o a veces una causa me puede generar otro riesgo. Eso se presenta, a mí se me presenta en este momento todavía, es algo del día a día que se nos puede presentar y bueno, enviar los comentarios a mi correo, que ya se los voy a pegar en el chat, pero pues es mi correo electrónico. Me pueden escribir, me pueden responder, me pueden hacer comentarios, lo que quieran. Y digamos que ese es el ejercicio. Quería explicárselo, pues por si alguno tiene el interés de hacerlo. Lo hacemos y me lo envían a mi correo, pues teniendo en cuenta que ya no tenemos como suficiente tiempo para llegar a hacerlo. ¿Listo? Y pues nada, Aleja, cuéntame cuáles son las preguntas y las inquietudes que No. tenemos. Listo, Eri, muchas gracias. Bueno, entonces vamos con las preguntas. Juan Carlos Trufelo nos pregunta cómo hacer que los colaboradores, o sea, los empleados de la empresa, declaren los eventos de pérdidas y así poder medir el nivel de pérdidas. Espérame, ¿me lo vuelves a repetir? Es que me distraje. ¿Cómo hacer que los colaboradores, o sea, los empleados de la empresa, declaren los eventos de pérdida y así poder medir el nivel de pérdidas? Ay, este es el típico coco de todas las empresas. Me pasó y sigue pasando. Y es, bueno, si nosotros tenemos un sistema automatizado, es como, bueno, yo pienso que lo primero es cultura. Lo primero es cultura porque muchas veces a las personas les da miedo registrar un evento porque dicen o estoy denunciando algo o van a decir que mi riesgo, que no estoy haciendo muy bien mi actividad, entonces como que ahí me pueden llegar a influenciar para que vean el rendimiento, o si de pronto es algo de otra persona, no, mire, se está llevando información de otra persona, entonces el tema de los eventos de riesgo es muy manejarlo culturalmente es muy complicado porque a la gente no le gusta generar, digamos que este tipo de reportes por esto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, o lo que yo he hecho y me ha funcionado o nos ha funcionado en donde lo hemos hecho es de cada área o de cada proceso tener una persona, tener una persona que sirva como multiplicadora. Entonces esa persona es la que me va a reportar, la que me va a comentar. Obviamente esa persona tiene que saber muy bien qué reportar, cómo reportar y qué no reportar, porque muchas veces las personas se ponen muy proactivas, entonces me llenan y me llenan y me llenan unos formatos o me llegan correos y digamos que no son, entonces tienen que primero que tener muchísima claridad y estar muy comprometidos. Y el tema es cultura, generar cultura, mira, esto es para mejorar, con esto no vamos a decir de que estás cuestionando a alguien o estás haciendo mal tu trabajo. Entonces yo pienso que lo primero es cultura y segundo, tener una persona en cada área que sea la responsable de que me identifique, conozca muy bien el proceso y sepa muy bien qué es lo que me debe reportar. Listo, Eri. Bueno, María Camila Cubillos nos pregunta si se pueden identificar los riesgos de procesos cuyos procedimientos están en construcción, siendo estos de alta importancia como legal. Bueno, a medida de que se pueden ir generando riesgos a medida que se va construyendo el proceso, claro que sí. Si yo tengo las actividades del proceso, así está en construcción, pero yo ya tengo las actividades de ese procedimiento ya identificadas y formalizadas, porque pues muchas veces vamos nosotros, digamos
generando un proceso, vamos creando un proceso, pero pues esas actividades tienen que estar ya formalizadas. Formalizadas es que ya las conozca el responsable, que ya la reconozca el área y que ya estén, digamos que aprobadas, así está en construcción el procedimiento. Si yo ya tengo identificadas esas actividades de ese procedimiento y en ese procedimiento puedo identificar riesgos, lo puedo hacer. Listo, Eri. Bueno, acá Isadora Morales nos pregunta si es aconsejable establecer la frecuencia de 1 a 5 años o también podría utilizar el transcurso del año. También puedes utilizar el transcurso del año. Recordemos, y yo siempre lo dije, son ejemplos. Puedo utilizar una frecuencia de 1 a 5 años, o de 1 año, o de 5 años. Eso depende de la metodología que yo quiera adaptar. Pero recordemos que esos criterios de frecuencia se me deben aplicar a todos los riesgos para poderlos calificar. No puede ser que en un proceso yo voy a tener una escala o una frecuencia de 1 año y en otros voy a tener a 5 años. Entonces lo importante es estandarizar y definir y ir adaptando de acuerdo a las necesidades de mi empresa. Recordemos que lo bonito de la gestión de riesgos es que yo puedo irme ajustando de acuerdo a mis necesidades, pero ese ajuste tiene que ser un ajuste bien, no puede ser un ajuste de que en los legales tengo, supongamos, con lo que me habían mencionado anteriormente, en los legales tengo una frecuencia de 5 años y en los de contabilidad de 1 año. No. Si yo voy a definir, tiene que ser el mismo rango de frecuencia para todos los riesgos, pero lo puedo hacer en 1 año, en 2 años, en 5 años. Eso sí depende de cómo le sirva a mi empresa y cómo le sirva a mi gestión de riesgos. Perfecto. Bueno, acá tenemos un espectador anónimo que nos pregunta en qué momento se establece el perfil de riesgo y la tolerancia de riesgo y quién lo define. Bueno, el perfil de riesgo se define cuando yo estoy definiendo metodología. Lo define, digamos que el área de riesgos la define y esta debe ser aprobada por, digamos que en el manual, y aprobada por todo el tema de gestión de riesgo y aprobada por la dirección. Entonces, así como yo voy a definir una metodología, que la metodología yo la defino al inicio de mi gestión de riesgos, ahí también voy a definir apetito y tolerancia. Recordemos que el apetito y tolerancia lo definimos como si fuera una política y esto tiene que quedar consignado en el manual y tiene que darse a conocer y tiene que ser aprobado. Y este apetito y esta tolerancia de riesgo no es, o sea, si hay necesidad de irlo ajustando de acuerdo a lo que yo voy viendo y de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi recorrido en mi gestión de riesgos, lo puedo ir, digamos que ajustando. La define la persona que sepa de gestión de riesgos, que tenga conocimiento también de la empresa como tal y tiene que ser aprobada. Y puede ser modificada, ajustable. Recordemos que esto no es una foto, no, esto es algo que se va ajustando. Obviamente tiene que tener una periodicidad de revisión. Si se definió y vamos a decir que vamos a hacer una revisión anual, pues cada año la vamos a revisar y la vamos a ajustar, porque la idea no es estarlo ajustando cada mes, cada 15 días, cada 2 meses. La idea es que si yo definí bien mi apetito y mi tolerancia me debe servir por lo menos para ese año en el que yo estoy trabajando. Y si yo digo que voy a hacer una revisión de apetito, también defino una política, el apetito y la tolerancia se debe revisar cada año. Entonces cada año la debo revisar. Si hay modificaciones, se modifica y se vuelve a aprobar. Listo, Eri. Bueno, acá Daniel Rodríguez nos pregunta, ¿es parametrizable los campos? Es decir, ¿puedo definir las categorías que se manejan en mi metodología? Daniel, me imagino que te refieres a la herramienta, a la solución. Pues acá te comentamos que sí, la solución es muy parametrizable acorde a la metodología. Tú puedes pues, definir como diferentes campos por los cuales pues quieras hacer todo el proceso de gestión. Entonces, la herramienta también se va a adaptar a la metodología que manejen en la empresa. ¿Sí? Ruth nos pregunta que si en el programa se puede visualizar la matriz completa. Sí, sí se puede visualizar. No lo hice, digamos que en la presentación, simplemente quise poner, digamos que las 2 gráficas de pastel
para decir cómo era antes y cómo era después, pero sí podemos ver toda la matriz con todos los colores y en cada uno de los cuadrantes, vamos a visualizar cuántos riesgos tenemos en cada uno de los cuadrantes. Recordemos que es 5 por 5 y se subdividen muchos cuadrantes, entonces en cada cuadrante me van a decir cuántos riesgos hay en este cuadrante y yo puedo dar clic ahí y puedo ver el detalle de todos los riesgos que están en ese cuadrante. Se puede ver tanto para riesgo inherente como para riesgo residual, se ven las dos matrices. Ruth, te comentamos que si quieres ampliar un poco más toda la información del software de gestión de riesgos, nos puedes contactar a Erika o a mí y pues podemos también ampliar pues toda esta información. Listo, bueno, aquí Olga Lucía Cardoso nos pregunta, en el monitoreo de los riesgos, lo que debe hacer el área de riesgos o la auditoría interna, en el monitoreo de riesgos lo debe hacer el área de riesgos o auditoría interna. ¿Y qué se debe hacer en cada área para no realizar las mismas actividades? Bueno, el monitoreo de riesgos lo debe hacer, digamos que lo debe hacer el área de riesgo como tal. Y eso lo hace y eso no lo hace solo. Recordemos que el área de riesgos es el que ayuda, el que direcciona, pero no lo hace solo. Cuando yo voy a monitorear un riesgo, que es como hacer revisión de riesgos y de acuerdo a la política que yo defino cada 6 meses, o dependiendo si los riesgos son altos, entonces yo defino cada cuánto lo voy a hacer, cada 2 meses, cada 6 meses, cada año, dependiendo de la calificación. Esto lo tengo que hacer con el dueño del proceso. Recordemos que como es por procesos, yo me siento con el dueño del proceso, hago la identificación y también hago el monitoreo. Entonces voy a ver si ese riesgo se me materializó o si ese riesgo sigue igual o ese riesgo tiene otra calificación. Ese monitoreo de revisar, actualizar y visualizar si el riesgo es el mismo al de hace 6 meses que yo lo revisé, lo tiene que hacer el gestor de riesgos de la unidad de riesgos con el dueño del proceso. Ya lo que viene a ser la parte de auditoría es revisar si yo hice efectivamente ese monitoreo, si el área de riesgos hizo efectivamente ese monitoreo y si de pronto dejó algo que debe haberle aplicado algún tratamiento o algún plan de acción. Por ejemplo, yo estoy viendo que este riesgo se me está visualizando muchas veces en el monitoreo y que mis controles no son insuficientes. Yo eso lo detecté con el riesgo digamos, yo lo detecté hablando de gestión de riesgos y el dueño del proceso. Pero quedó ahí, no hice nada, no identifiqué un plan de acción, no puse responsables, no creé otro riesgo o de otro control o no creé otro control. Ahí es donde el área de auditoría viene y me dice, oiga, el monitoreo no está siendo suficiente porque me están dejando cosas inconclusas. Me dicen que ese riesgo se me materializó, pero se me está materializando mucho, pero no veo un plan de acción. Entonces, esa tarea es del área de auditoría interna o de auditoría externa. Listo, Eri. Bueno, les comentamos a todos que ya son las 10:30, pues hora Bogotá. Pues ya tenemos que dar por finalizado el webinar. Tenemos aún bastantes preguntas acá que nos han dejado por responder. Queremos comentarles que todas estas preguntas las vamos a solucionar, les vamos a dar pues la respuesta por medio de correo electrónico. Les vamos a enviar la respuesta a todas estas preguntas, así que no se preocupen. Infortunadamente ya el tiempo ya lo superamos, entonces pues ya tenemos que finalizar con este webinar. Les agradecemos muchísimo a todos la participación. Esperamos que haya sido pues un espacio muy provechoso para poder aprender. Asimismo también les comentamos que cualquier inquietud que tengan, estamos muy atentas pues a responderlos. Y si quieren conocer más acerca de nuestras soluciones de gestión de riesgos, nos pueden contactar a Erika, como les decía, ya está a cargo de la parte de Argentina, de Chile, de Paraguay y Uruguay. O me pueden contactar a mí, yo les he enviado pues todos los correos de invitación al webinar, entonces pues ahí están mis datos de contacto. Y pues también podemos ampliar pues toda esta información de nuestro aplicativo para la gestión de riesgos. Bueno. ¿Listo? Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por colaborarnos. Y bueno, a las personas que se conectaron y llegaron digamos que a este momento, también muchas gracias por el tiempo.
Creo que cumplimos el objetivo porque hay muchas preguntas y eso me gusta. Todas las preguntas les acabo de dejar mi correo electrónico en el chat. Todas las preguntas me las pueden hacer llegar vía correo web. Y nada, estamos ahí siempre en contacto, inquietudes, preguntas, consultas, sugerencias, todas van a ser bien recibidas y en la medida que puedan ser contestadas, solucionadas, también lo vamos a hacer. Muchas gracias. Nos vemos en 1 o 2 semanas con el webinar de lavado, de tema de lavado de activos. Y pues nada, me despido de estos webinars de riesgo operacional de este año. El próximo año vamos a venir con más recargados, con muchísimos más temas, con muchísimas más cosas. Y pues nada, muchísimas gracias por estar presente y estamos en contacto y bueno, que tengan un buen resto de día. Gracias, Eri, a todos. Muchísimas gracias. Les recordamos que en el transcurso de la próxima semana les enviaremos también por correo electrónico los recursos de este webinar. Entonces va a estar la grabación y pues los recursos adicionales. ¿Listo? Entonces, pues gracias por participar y pues nos vemos ya en el próximo webinar. Que tengan un excelente resto de semana y fin de semana. Que estén muy bien. Bueno, gracias. Chao. Chao.